Muy buenos días, empezamos nuevamente hoy jueves, un día para celebrar, más al rato para cantar las mañanitas. Estamos de mantener largos en Más Deportivo, porque hoy vamos a hablar con el señor Omar Lavata, que le damos la bienvenida. Omar, ¿cómo estás? Buenos días a todos, saludos, perdón, buenos días, Y buenos tenemos días. a Jaime. Es un placer estar con todos. David Jaimes. Hoy hablaremos de un tema sensacional, enigmático y que lo hemos visto muchas veces en televisión y en cine. El doblaje en el deporte mexicano y sobre todo en la lucha libre. Omar, ¿nos puedes platicar para nuestro programa quién eres tú? Bueno, mi nombre es la voz Omar Labat, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias a los caminos de la vida, al destino, porque pues siempre son los que nos conducen donde quiera que vamos. Siempre en el día a día hay sorpresas y el día de hoy es un día grande por estar con tremendos conductores aquí en este programa y bueno, pues compartiendo un poquito de mi vida personal, un poquito de mi trayectoria. Yo soy cantante con más de 30 años de trayectoria. También estoy produciendo y conociendo algunos programas en otra plataforma. Y bueno, pues también hemos incursionado un poquito en lo que es la cuestión del doblaje, que es justamente de lo que hoy vamos a platicar. Omar, el doblaje en México, yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, que nuestros papás nos compraron una televisión y era de novedad. Todos estábamos viendo algo que era de cuatro patitas y la pantalla y atrás jugabas y veías unos que eran bulbos. Y de repente veíamos la lucha. Y a mí me emocionaba ver a los enmascarados, los técnicos contra los rudos, y teníamos nuestros héroes nacionales, que era el Santo y Blue Demon, entre otros. Hasta la fecha vigentes, ¿no? Todavía. Vigentes y con un legado que se sigue construyendo. Un legado que se sigue construyendo y siguen vigentes, porque se retira precisamente el hijo del Santo y da la estafeta. Pero en esos entonces nosotros no sabíamos que el Santo o Blue Demon o otros actores eran doblados. ¿Tú qué opinas del gran doblaje mexicano que a nivel Latinoamérica e Iberoamérica es uno de los mejores doblajes y les piden a ustedes doblar a personajes, por ejemplo, en la lucha libre y en otros tópicos? ¿Qué nos puedes hablar del doblaje pero en la lucha libre? Bueno, primeramente del doblaje como tal, tenemos que darle crédito porque no nació en México como tal. El doblaje nace en Latinoamérica, en lo que es Argentina, en lo que es Perú. De ahí es la cuna del doblaje. Si ustedes escuchan sobre todo películas de Walt Disney de aquellos años, los años 50, sobre todo nos damos cuenta en la película de Pinocho, la primera versión de Pinocho, donde justamente Pepito Grillo era doblado por un argentino. O sea, Pepito Grillo, dame un silbidito, pero así en ese tono, porque ahí nace. Después ya para los años 60 es cuando vienen personas de Sudamérica aquí a México y bueno, hacen una gran escuela. Como dice el refrán, el alumno siempre supera al maestro. Y ahora, afortunadamente, el doblaje mexicano ya desde hace mucho tiempo cuenta con una gran calidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tanto que, pues muchos de ya artistas reconocidos ahora incursionan en el mundo del doblaje y ya han participado en películas de Disney, de manera reciente, en películas de DreamWorks también, y pues bueno, ahí está presente el cine mexicano como tal en el doblaje. ¿Tú has doblado en alguna vez? ¿O qué perfil tiene que tener un actor de doblaje? Porque son actores. Es justamente antes de, no, es una precondición. Pero justamente esa es una de las partes que a veces se requiere para el doblaje, o sea, saber de la actuación, porque al final del día es una interpretación, ¿no? O sea, tú mismo eres un intérprete de algo que tú estás viendo. A lo mejor, pues,
porque pues no es nada más decirlo en la lengua ya, ¿no? Tienes que darle la emoción, tienes que al final pues dar a entender algo, ¿no? Que en realidad son muchas emociones, muchas expresiones y pues muchas situaciones que se comentan en este precioso momento, ¿no? Exactamente, lo dijiste bastante bien. Una persona de doblaje primeramente tiene que ser actor. ¿Cómo nace el actor? Pues muchas veces ya lo traemos en la sangre. Desde muy niños hacíamos que las muecas, que en fin, las bromas, y veíamos que causaba un impacto, sobre todo para nuestros familiares, y así como que de ahí nace o seguimos con la línea, ¿no? Inclusive hay personas que, bueno, tienen una chispa increíble y ahí andan en el anonimato, ¿verdad? Divirtiendo a la familia, divirtiendo a los amigos, se ve haciendo bromas en la calle y demás, porque es un don que ya se trae. Ya cuando te das cuenta justamente que tú tienes la habilidad para poder ser actor, bueno, pues recomendablemente estudiate un curso, estudiate una carrera de actuación y de ahí pues ya brincas al doblaje porque es lo que comentabas esto por acá. No solamente es tener el color de voz, no solamente es tener la expresión, sino que hay que vivir el personaje, hay que adentrarse. Así que es como una botarga, ¿no? El personaje, tú entras directamente al personaje y tú le das vida a través de la voz en este caso. Entonces tienes que estudiar cuál es el personaje al cual le vas a poner tu voz y definitivamente adentrarte en él para poder transmitir lo que ese personaje pues tiene que decir al público del mundo entero. Hoy día tenemos películas internacionales y estrenos. Cuando hay películas de deportes o de luchadores, hablando de luchadores en México, también hay cantantes. Hay quienes también les gusta la trova. En tu caso, de la lucha libre, si te dijeran ahorita, va a haber una película de despedida del Hijo del Santo y viene a Fuerza Guerrera de estos luchadores, ¿a quién te gustaría doblar? Pues fíjate que es una buena pregunta, es una buena pregunta interesante, sobre todo porque, bueno, el pasado mañana, el día 13 de diciembre, pues el santo como tal, el hijo del santo, ya ofrece su última lucha. Es correcto. Aquí en Paso de los Deportes, digo, no es comercial, pero pues ahí está, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, y es un tema que también es interesante, a muchos de los luchadores desde siempre, les han doblado la voz porque primeramente no tienen la preparación, ellos están enfocados en lo suyo que es la lucha. El golpe, Sí, la caída. exactamente, pero para la actuación, inclusive yendo más allá, habían actores que doblaban a los luchadores en la actuación, no eran ellos los que actuaban, sino que eran actores que pues, se ponían la máscara y también los doblaban en la actuación, porque pues obviamente siendo buen luchador, muchas veces no tenían las habilidades para poder actuar y mucho menos la voz y el carisma para poder comunicar. Sí, Para entender algo, ¿no? exactamente. O, por ejemplo, hay el Santo, ¿no? O Blue Demon. Les ponían la voz así muy varonil, muy sensual, ¿no? Para ir de acorde al personaje del marketing que se quería proyectar y finalmente, pues con mucho éxito, ¿no? Tanto que hay anécdotas de estos luchadores o de varios que habían y hay muchas mujeres, muchas personas del sexo femenino que iban a verlos no tanto por luchar, sino por admirar La voz. la voz, La voz. exactamente, y La el voz. físico, ¿no? Es correcto. Y de repente así pues, se llevan con buenas o con malas experiencias. Decía Sor Juana Inés de la Cruz. Susúrrame y te seguiré hasta el fin del mundo. Uno de los casos, por ejemplo, comentándolo, que más me impresionó fue el de Blue Demon. En Blue Demon, por ejemplo, esta película de las mujeres de Guanajuato, y es una voz así muy fuerte, muy impresionante, muy seria, y la voz del Manotas era una voz muy hasta, muy áspera, muy rasposa. Muy rasposa, y entonces, si eso no es, porque me choca el contraste, ¿no? Y más con una figura así como imponente, como era el demonio azul. Así es, comentar justamente que para doblar al santo se usaron dos tipos de actores. ¿Dos? Sí, eran dos actores los que doblaban al santo. ¿Nos puedes decir? Bueno, sí, por supuesto. Y ellos son sudamericanos justamente, el señor Víctor Alcocer y Claudio Alcaraz.
Víctor Alcocer también trabajó en novelas, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, los dos trabajaron en novelas y trabajaron en películas de la época de oro, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, en fin, con todos ellos. Ellos dos particularmente doblaban al Santo y a Blue Demon. Su voz muy pastosa, así, muy atractiva, ¿no? Entonces, imagínate el personaje y de repente le pones esa voz, pues bueno, pues no había fémina que se pudiera resistir. Era parte del marketing en ese entonces. Interesante, interesante. Pero no me contestaste. ¿El hijo del santo o Fuerza Guerrera? Ay, pues, ¿A quién doblarías? pienso yo que si fuera de elegir, pues me gustaría el santo, ¿no? Pero muchas veces depende del casting, exacto, del casting, del director y de lo que la producción requiere, ¿verdad? Sí, pues digo, por pedir, por supuesto. Sí, porque pasa mucho, ¿no? Porque también en el doblaje pasa mucho esto, ¿no? Que se hacen los castings, y a ver, tráeme a fulano, perengano, tal, y vamos a ver quién le queda para la producción de tal. Ajá. Porque quieres, bueno, decir, es que soy bien, tal, pero a lo mejor incluso ya en la interpretación dices, como que algo ya no me gustó, ¿no? Sí, ya, y ves que otro actor a lo mejor no lo ves de primera impresión, pero ya cuando lo colocas en el tono dices, no, pues sí, yo creo que aquí sale la versión española de Will Smith, Bill Diesel, etc., ¿no? De los luchadores americanos. Exactamente. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. En la versión de Estados Unidos, el doblaje, como bien dice David, es bien pagado, muy bien pagado. Hablaba de actores de renombre que doblan voces. Y las hacen en animación o en animatrónica, no sé cómo se llama el término en cinemática en el cine. Pregunta, ¿el doblaje en México es bien remunerado? Pues depende del proyecto. Mucho tiene que ver el proyecto. Cada producción tiene un presupuesto regularmente, pues no quiero decir limitado, pero no se compara con los presupuestos monstruosos que manejan en Estados Unidos, pero para nada. Entonces, tanto actores como actores de doblaje también, pues muchas veces hay que ajustarnos a los presupuestos que ellos manejan, pero más que eso, yo estoy seguro que todos mis compañeros que se dedican al doblaje lo hacen con mucha pasión y con mucha entrega, eso sí. Hemos ido, David y yo, a eventos de luchas, he ido a cómics y he conocido a las personas de doblaje. Yo nunca me imaginé que la voz, cambiando un poquito radical de la lucha libre, me voy a los dibujos animados. Yo nunca había visto a Bart Simpson. Yo pensaba que era un niño. No. Y veo que la que dobla la voz de Bart Simpson es una actriz, Sí. es una voz femenina. Cierto. Y cuando los que están verdaderamente metidos en estas cuestiones de los dibujos animados y todo, ya sabían quién era. Oye, ¿por qué tanta gente con esa señora? ¿Quién está hablando? Es la voz de Bart. ¿A poco? Y cuando llego yo le digo, a ver, imíteme a Bart Simpson y me firma mi autor. Y me contestó como ese y se me cayó y me encantó, porque ni una voz tan irreverente como la de Bart Simpson y el doblaje tan excepcional que hace esta actriz mexicana es algo fuera de serie. Sí, por supuesto, exactamente. Muchas veces no propiamente tiene que ser un masculino para doblar un personaje masculino o al revés. Pasa mucho, por ejemplo, otro caso que mencionaba, no recuerdo bien el nombre del actor, pero es un varón quien interpreta, por ejemplo, a Úrsula en esta película de La Sirenita, es correcto. O el que dice Watoski, que es un dibujo animado femenino y es un nombre. Watoski, Correcto, sí. Y nos quedamos fascinados por la voz. Entonces, muchas veces, como tú bien dices, en la lucha o en otras temporadas, nosotros íbamos a las luchas por el enmascarado, las chicas o las féminas por la voz, nosotros por el encanto de la voz de estos seres tan excepcionales, que muchas veces uno no los conoce hasta que lo vemos en televisión, o como tú nos dices, ¿sabes qué? Hay que, como tú bien decías, hay que darle un valor a nuestros compañeros de doblaje, porque casi nadie los conoce. Es un puñito de gente que únicamente sabe. Sí, sí, actualmente viene una camada de jóvenes muy talentosos, todos ellos,
Pienso que están rebasando los estándares de la vieja escuela. Y ellos están muy enfocados en lo que son las producciones de China y Japón, de los años y demás. Y la verdad es que se está haciendo un trabajo muy pulcro, con mucha excelencia, por parte de esta nueva camada de generación que viene ahora. Sobre todo creo que influye mucho el tema del género, ¿no? O sea, porque sabemos que el tema de la animación japonesa, pues muchas veces así como que lo escuchas y son como que gritos así, ¡son! Y dices, y uno así se queda pensando y dices, o sea, es que cómo le dan, pero también incluso el director, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que hay muchas anécdotas contadas, por ejemplo, el señor Gerardo Reyero, igual dobla la voz de un personaje en japonés que en su doblaje original es, pero en la voz, justamente el doblaje es que puedes acabar conmigo, pequeño insecto, bueno, algo así, no tengo Sí, por supuesto. No, pues sí. Incluso le cambia mucho la esencia, pero termina dando, desde mi perspectiva, un resultado interesante. Sí. Así es, se le llama tropicalizar la voz, porque bueno, finalmente las series, la mayoría son japonesas o chinas, pues traen su acento muy particular, que bueno, inclusive uno, pues, sí, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil el poder tener el léxico y la velocidad que manejan ellos. Entonces, para que se adapte a Latinoamérica o a México, pues hay que cambiar todo el parlamento, hay que ponerle otro tipo de intención al personaje para que finalmente el mensaje original llegue a otro tipo de público. No se imagínate, came. Imagínate un luchador haciendo eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Luchadores que podrían ser buenos actores de doblaje. El cibernético, de hecho, podría ser, exacto. Por ejemplo, hace no mucho, yo crecí con una película muy buena, que es la película de AAA, Sin Límite en el Tiempo. Ok. En su mayoría, los personajes principales pues están doblados por actores, por ejemplo, personajes como Tagón, La Parca, Abismo Negro, pero hubo luchadores que interpretaron su propia voz. Entre los que más puedo destacar del cast se encuentra Conan, se encuentra el Cibernético con su Apocalipsis Ahora. Eso. Chessman, Charlie Manson creo que sí era actor de doblaje, Mesías, Zorro y varios que dices, ay, qué buenos para el doblaje. Y la interpretación es buena como para su personaje dentro del dibujo animado. Pues también hubo un dibujo animado que se llama La Luchita, ¿no? De los muchachitos esos chiquitos. Lucha, ¿no? Exactamente, sí, así es. Pienso yo que fue como que inspirada en la película que dices tú. Según yo salió mucho antes Mucha Lucha que la película. Sí. Sí, primero fue Lucha Lucha. O igual fue al revés, ¿no? Los comentarios. Exactamente. Sí, que nos faltan ahí, ¿verdad? Las personas que No, y también pues, un Black Jack interpretando a un personaje mexicano que fue Fray Tormenta. Cierto. Entonces, esa película para mí también fue muy interesadora y pues también volteó el mercado norteamericano a la lucha libre. Y siempre hemos dicho, la mejor lucha libre es la de México. Tiene marketing en Estados Unidos, la cuestión de que vayan y volteen a México, pero lo que les pide en Estados Unidos a los luchadores mexicanos es que hablen inglés. Por eso regresaron al... De hecho, por eso muchos luchadores, ahorita que mencionas este tema, pues también entran, no sé si cuenta como doblaje, pero o sea que ya son parte de la voz original de las animaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas apariciones de Dwayne The Rock Johnson, Uh-huh. que él ya es un clásico que si sabes que hay una película, él va a aparecer. Algunos otros que a lo mejor no están especializados, pero que ya sabes que van a tener su línea en Hollywood, como por ejemplo otro que se nos retira, John Cena. Exacto, Sí, ya se retira. Y de hecho, igual, una pregunta un poquito así absurda para ti, ¿quién es el actor que mejor ha interpretado primero? ¿Un personaje luchador y un personaje interpretado por un luchador? O sea, un personaje luchador es, por ejemplo, estos de muchas luchas como Ricochet, Buena Línea, La Pulga, y otro personaje interpretado como luchador es, por ejemplo, el pato musculoso de Moana, que le interpreta La Roca, o bueno, la Roca y John Cena en sus miles de películas, entre otros cuantos más. Claro. Fíjate que esa parte
La Unión Americana la está explotando bastante bien. No solamente se queda con la arista de la lucha, que además le meten un marketing impresionante. Pero, así como lo mencionas tú, también están abarcando el mundo del cine los mismos luchadores, teniendo la popularidad enorme de toda la industria. Están llegando al cine y pienso yo que eso también es lo que le falta aquí en México. Y de ahí vendría justamente ya el trabajo para doblaje, ¿sí? Que sí sería interesante, ¿no? Por ejemplo, ahora que han también regresado muchos luchadores mexicanos que, bueno, la pegaron tremendamente en Estados Unidos, El Patrón, ¿quién más? Místico, El Cero Miedo. ¿Cómo se llama el Cero Miedo? Pentagón. El Dragón, el Rey Misterio, es el que sí había mencionar, que están regresando a México con todo el embalaje. Sería interesante también ver, tal vez, que se invitaran a esos luchadores. También su habilidad también para. Yo creo que Alberto, el patrón, tendría. Pues podríamos darle un buen personaje de villano en alguna producción. De hecho, fíjate que la voz de él es muy buena para la actuación y incluso hasta para el doblaje, la voz que tiene. Directores de doblaje, chequele. Exactamente. ¿Desde cuándo no se hace una película de luchadores? ¿Desde cuándo? Ay, pues. La última que dices tú fue esa. La última. Fue esa, la que tú estás mencionando. Con temática de lucha mexicana, sí. Fue la última. ¿Hace cuántos años? 15 años más o menos. Nos faltan más películas de luchadores. Dejémoslo ahí, ¿no? Porque si no, imagínate, ya vamos aquí a balconear solito. Pero nos hacen falta más películas de luchadores. Le hace falta muchas cosas. Han habido series en Netflix de luchadoras y cosas así, pero películas como antes. Sí, pienso yo que el boom que se dio en la lucha libre cuanto al cine, pues fue justamente Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, que también era doblado por varios actores. Él, yo inclusive conozco a algunos, bueno, pues ya trascendieron, pero que doblaban en el físico a Rayo de Jalisco, siempre de gimnasio. Pues normalmente son. Y Rayo de Jalisco, pues era un chaparrito, el papá. Era pequeño. Sí. El famoso El Max Linares. Sí, A quien le mandamos un beso y un abrazo hasta allá, Hasta porque allá. veíamos sus películas. Y ya su hijo, bueno, pues ya trabajó más el físico y demás, pero fue como el último boom, por así decir. Quisieron retomarlo otra vez con la película que tú me dijiste. Sí, porque en ese tiempo había muchas producciones animadas, ¿no? Sí. Los campeones de la lucha y la película de Pelea, pero como que no lo quisieron agarrar tanto. Sería una propuesta, ¿verdad? Que ahí se queda para, como dices tú, para los directores de cine y demás, que se retomara esa O parte. un cortometraje, o una tira cómica, o un dibujo. Hay cosas que se pueden hacer Algo y que retomar, porque realmente, ahorita, por ejemplo, en Triplemanía, de que la agarró la WWE, y si se puede hacer una sinergia, pues la gente se acercaría a las arenas, pero aquellas personas que son de bajos recursos y que no pueden pagar un boleto para lucha libre, pues la pueden ver en streaming o en la casa, y la ve con toda la familia, la disfrutamos todos y seguimos apoyando a estas grandes personas que están dentro del emparrillado, que se preparan, que se ejercitan, que batallan y que finalmente para llegar hasta donde están tienen que hacer mil y otras cosas. Y ya estando en el pico de su carrera luchística, lamentablemente por tanto golpe, pues ya ves que la lucha no perdona. no, y además, sí es de alguna manera, hablando de otro, haciendo un paréntesis, mejor dicho, a lo que estamos platicando. Es triste ver que muchas personas, o muchos luchadores, ustedes lo saben muy bien, que dieron todo en el cuadrilátero, pues simplemente terminan no tan agraciados en lo económico, ¿verdad? También hay luchadoras que Es están triste así. ver esa parte, ¿no? Entonces, ¿por qué no voltear a ver a esas leyendas y reimpulsarlas? En el mundo del teatro, del cine, creo que podría. No, y también cuando hacen sus exposiciones o cuando hay convivencia de luchadores y las ven en internet, vayan y compren sus artículos, le firmen sus autógrafos y pues Omar, David,
Se nos fue como agua. Sí, rapidísimo. Antes de terminar, Sí. digo, el doblaje es algo que, por ejemplo, en mi generación se estaba como multiplicando, ¿no? Muchos amigos, compañeros que los escuchas que quieren incursionar. ¿Algún consejo para pues, los jóvenes que quieren empezar como a Buena meterse pregunta. en ese mundo precioso del doblaje? Claro que sí, rapidito. El talento lo tienes. Ya viene en ti. Únicamente busca el camino. Prepárate y sabemos que la oportunidad va a llegar a ti. Una vez más, agradecemos a Omar, a David y decimos adiós. Nos vemos a la Muchas próxima. gracias. Abrazos.